Quiero plantearles un escenario y una pregunta. Imagínense que yo estoy en otro lugar y me llegan noticias de cada uno de ustedes. Alguien va y me da noticias de cada uno de ustedes. Y a partir de las noticias que me llegan, yo hago una oración por ustedes. Elevo una oración al Señor por ustedes. La pregunta que quiero hacerles es, a partir de las noticias que recibo de parte suya, de lo que usted está viviendo, lo que está pasando, ¿por qué cree usted que yo oraría? ¿Qué cosa le pediría al Señor? ¿Qué creen? ¿Qué le ocurre? ¿Ah? Que seamos hechos a la imagen de Cristo. Muy bien, ¿qué más? Que el Señor nos perdone. Muy bien, ¿algo más? ¿Por cuál? Que nos salve. Oiga, esta iglesia es súper, hiper, mega espiritual. Es una iglesia poderosa. Pues hermano, quiero que sepa que en la Biblia hay una historia que tiene que ver con esto, con noticias que se reciben de una iglesia y a partir de eso surge una oración. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Efesios, verso 15 al 23, y hoy entramos a nuestra quinta predicación de la serie sobre Efesios. Capítulo 1, versículos 15 al 23, Efesios 1, 15 al 23. Y vamos a leerlo, ¿está bien? Con toda la reverencia como nos corresponde y como sabemos en nuestra iglesia. Yo leo el verso 15, usted el 16 y así sucesivamente. En voz alta, por favor. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con todos los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero. Señor, yo oro que esta oración de Pablo se cumpla en nosotros. Que tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y que podamos creer lo que tu palabra dice y podamos experimentar la plenitud que tú quieres que experimentemos. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. La oración que necesito yo es el título de esta predicación. Y quiero acercarme a ella desde la razón, desde la oración y desde la motivación. La razón, versos 15 y 16. Yo quisiera que usted notara cómo arranca el verso 15. Por esta causa, la Biblia de las Américas dice por esta razón. Por esta razón también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, yo quiero hacerle una pregunta acá. ¿Cuál es la razón que lleva a Pablo a orar? ¿Qué es lo que qué motiva a Pablo a hacer esta oración por los efesios? ¿Qué motiva? ¿Ah? Muy bien, Víctor. Lo que escuchó. Hay otras versiones que dicen de lo que se enteró Pablo, de lo que escuchó Pablo, de lo que oyó el apóstol Pablo, de las noticias que recibió. Es decir, lo que Pablo escuchó de la iglesia de Éfeso es lo que lo motivó a orar. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que escuchó? ¿Qué dice el texto? La fe, por un lado, la fe que tienen en el Señor Jesucristo, y por otro lado, el amor que tienen por los hermanos, los unos a los otros. Es decir, hermanos, Éfeso, la iglesia de Éfeso parece que tenía una fuerte fe en Jesús y un amor muy grande entre los hermanos. Tanto así
que esto lo que hace es producir una oración en el apóstol Pablo, que en un primer sentido es una oración de gratitud. No ceso de dar gracias, dice el apóstol Pablo allí en la carta. Una oración de gratitud por lo que escuchó de ellos, por la fe que tienen en Jesús y por el amor que se manifiestan unos a otros. Hermanos, ¿qué puede ser más maravilloso? Y esto lo entendemos quizás los que somos pastores, los que estamos a cargo de un ministerio, los que trabajamos dedicados tiempo completo al reino de Dios. Decía Jair ahora de las decisiones que queremos tomar en el Tunal, porque a veces no se trata solo del fruto, sino de la voluntad del Señor. Pero ¿qué puede ser más maravilloso, más gratificante, más motivador, más motivo de gozo y alegría para un pastor o para alguien que está dedicado al ministerio? El hecho de saber que su iglesia, sus ovejas, la gente con la que está trabajando y a la que le está dedicando la vida, tiene estas dos características. Están caminando en una relación fuerte con Jesús y se están amando los unos a los otros. Yo creo que esto hace que de nuestro corazón broten oraciones de gratitud y alabanza al Señor. Pero hermano, yo también debo decir que no hay nada, o por lo menos en mi caso, nada que me frustre más, nada que me desaliente más, es ver que ni en términos de su relación con Dios y ni en términos de lo que uno ve en su relación con los demás, ve el fruto que quisiera ver. Es frustrante, hermanos, cuando uno invierte su vida para que otros conozcan del Señor, no verlos avanzar en el Señor. Es muy frustrante y desalentador encontrarse con que las personas necesitan todo el tiempo que se les esté empujando. Empújelos para que oren, empújelos para que lean la Biblia, empújelos para que vayan al culto. Haga uno una cosa y otra para que crezcan en el conocimiento del Señor. Empujarlos para que amen al Señor, para que se comprometan, para que les sirvan. Es muy frustrante ver que no avanzan, que no crecen, que Cristo o el Señor no es una prioridad en sus vidas. Y ni qué decir cuando uno examina un poco la manera como viven sus relaciones o de pareja, en su matrimonio, o con sus hijos, o con las personas con las que trabajan, con amigos y aún en medio de la iglesia, de los hermanos en la fe, y encontrarse con que hay heridas, hay falta de perdón, hay rivalidades, hay orgullo, hay una cantidad de cosas que se generan alrededor de ellos. Es decir, hermanos, parece que Pablo está queriendo mostrar acá, entre otras cosas, la unión que debe haber entre mi fe en el Señor y la manera como yo me relaciono con los demás. Es decir, yo no puedo separar esto. No puede haber una incongruencia entre mi fe en Jesucristo y la manera como me comporto o la manera como vivo mis relaciones con los demás. Así que una primera implicación de esta predicación y de esta porción es: nuestra fe y amor por Jesús es validada, es certificada por nuestro amor y nuestro trato con los demás. Van juntas. Y es lo que ustedes van a ver todo el tiempo en el libro de la carta a los Efesios. Todo el tiempo ustedes van a ver, esto es lo que ustedes son para que vivan de esta manera. Esto que ustedes son, la doctrina, la teología, todo lo que son en Cristo es para que vivan de esta manera. Pablo está orando por esta iglesia y está dando gracias al Señor porque esta iglesia ama al Señor y se le nota su amor por el Señor, por el amor que manifiesta hacia su prójimo. En el verso 16 dice Pablo: no ceso de dar gracias, haciendo memoria. Otras versiones dicen recordándolos en mis oraciones. Saben, Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre que oraba todo el tiempo, que intercedía a favor de otros. Si usted se toma el trabajo de ir a las cartas paulinas, por las cartas paulinas me refiero a Romanos, a las dos cartas de Corintios, me estoy refiriendo a Gálatas, me estoy refiriendo a Efesios, Filipenses, Colosenses, las dos cartas de Tesalonicenses, Tito, Filemón, Timoteo. Yo me tomé el trabajo de mirar
la oración en la vida de Pablo, en cada una de sus cartas, no hay una sola carta del apóstol Pablo donde no ore o donde no hable de la oración o donde no dé lugar a la oración. Usted puede leer Romanos 1:8, puede leer 1 Corintios 1:4, 2 Corintios 2:1, Gálatas 6:18, Efesios 1:15, puede leer Filipenses 1:3, Colosenses 4:2, 1 Tesalonicenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:11, 1 Timoteo 2:1, 2 Timoteo 1:3, Tito 3:15, Filipenses 4. Hermanos, de alguna manera Pablo con su ejemplo o con su enseñanza nos está mostrando la importancia que debe tener la oración en la vida del creyente. Pareciera que Pablo también nos quiere dejar ver que es imposible, mis queridos niños, mis queridos jóvenes y adultos, es imposible poder tener una fe sólida, fuerte, ferviente, apasionada, comprometida con Jesús sin orar. Es imposible poder amar al prójimo como el Señor quiere que lo amemos y que vivamos la fe a través de nuestras relaciones con los demás, como Dios quiere, a menos que la oración sea una prioridad en nuestras vidas. Hermanos, si el apóstol Pablo, siendo quien era, tuvo un encuentro personal con Cristo, apóstol de Jesucristo por el mismo Señor, si el apóstol Pablo le dio tal importancia a la oración, si el mismo Jesús le dio tal importancia a la oración, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no debemos orar? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no debemos darle a la oración un lugar importante? Así que permítame hacerle una pregunta y plantearle una tarea práctica en esta semana a partir de este primer punto. La pregunta es, hermano, a los niños quiero preguntarles, a los jóvenes que hay acá y a los adultos, ¿están orando? Pregunta, ¿qué lugar le está dando usted a la oración? Quiero preguntarle a los padres que hay acá sobre sus hijos. ¿Le enseña usted a sus hijos a orar? ¿Le enseña usted a sus hijos a depender del Señor? ¿Que ellos dependan del Señor en cada circunstancia de su vida? Quiero animar a los niños que hay en este lugar, que si sus papás no los motivan a orar, quiero animar a los niños que están aquí, que les digan a sus papás, que les enseñen a orar, y que los inviten a orar, y que los involucren en la oración en sus casas. Ahora, una primera aplicación práctica para esta semana, hermanos, a partir de esta predicación es, quiero invitarlo a que ore para que ore. Ore para que ore. Si la oración no es una prioridad en su vida, si usted no le está dando importancia a la oración en su vida, la primera oración es: Señor, ayúdame para que la oración tenga el lugar que le corresponde en mi vida. Pero no solo eso, quiero animarle a que en esta semana aparte un tiempo cada día para orar. Ore para que su fe en Jesús crezca, para que se fortalezca. Pero además ore para que el Señor le ayude a vivir su fe a través de las relaciones que tiene. Yo le decía el martes en la reunión que tuvimos de consejería, hay un libro de Stormy Martian que se llama, bueno, ya tiene varios, ¿no? El poder del esposo que ora, el poder de la esposa que ora, el poder de los padres que oran, etc. Yo recuerdo que yo compré ese libro porque, por el título, el poder del esposo que ora. Sí, el poder del esposo que ora. Entonces yo lo compré para que me enseñara cómo orar por mi esposa, para que le ayudara a ella a ser una mejor esposa, más sabia y todo lo demás. Resulta que cuando empecé a leer el libro me di cuenta que el libro no se trata de ella, el libro se trata es de uno. El libro lo que le invita a orar es por uno mismo, para que uno pueda ser el esposo que ella necesita que sea y que la Biblia nos manda a ser. Así que quiero dejarle la primera tarea en esta mañana, en esta semana, como aplicación a esta predicación. Usted tiene que apartar tiempo para orar. En el libro de los navegantes, en el libro segundo de los navegantes, los de la vieja guardia, allí hay una frase que dice: los grandes hombres de Dios no son los que hablan de la oración, sino los que apartan tiempo y oran. Quiero desafiarle a la iglesia en esta mañana, a partir del ejemplo de Pablo: no ceso de orar, no ceso de dar gracias, no ceso de hacer memoria
por usted en mis oraciones, que en esta semana usted ore, aparte tiempo y ore cada día. Y lo primero que le quiero animar a que ore: Señor, ayúdame a crecer y a fortalecer mi fe en ti. Y saben, hermanos, yo estoy orando en estos días por esto. Esta semana leí un artículo de un pastor muy famoso en Estados Unidos que apostató de la fe. Un pastor en Estados Unidos, muy famoso, abandona el pastorado, abandona a su esposa y abandona el cristianismo. Necesitamos orar para no terminar allá. Necesitamos orar al Señor para que nuestra fe en Jesús permanezca, para que podamos crecer. Pero necesitamos orar para poder amar a nuestro prójimo como el Señor quiere. Hermanos, dígame si no es cierto que hay personas que son difíciles de amar. ¿Sí o no? Dígame si no es cierto que hay personas que hacen todos los esfuerzos posibles para que las odiemos. ¿O no? Hay personas por las cuales necesitamos orar para poder verlas como Dios las ve. O como estuvieron estudiando las mujeres ayer acá en la reunión de mujeres. Necesitamos orar para poder ver, reconocer la imagen de Dios en la vida de cada persona que está a nuestro alrededor. Aún aquellos donde la imagen del Señor se ve tan desfigurada. Y esto me lleva a la segunda parte de la oración, versos 17 al 20. Yo quisiera que usted notara que en los versos 17 al 20 hay varios elementos para orar. Entonces ya ahí tiene dos elementos para orar. ¿Por qué va a orar usted? La primera, ¿por qué? Primero va a orar para que ore. Y segundo, para que se fortalezca su fe en Jesús y para que pueda amar a los demás como Dios quiere que los amemos. Y aquí le voy a dar a partir de este texto otros elementos. ¿Cuál es el primero que aparece en el verso 17 por lo que Pablo ora? ¿Por qué? Sabiduría. Hace unas semanas predicamos a partir de Proverbios qué es la sabiduría. Y decíamos que es llevar a la práctica el conocimiento en el momento y situación adecuado. Hermanos, muchos de los grandes problemas, consecuencias y realidades que hemos vivido terribles es consecuencia de decisiones necias que hemos tomado. Así que la primera invitación para que usted incluya entre sus oraciones diarias es orar para que Dios le dé sabiduría. Una ferviente oración para que usted pueda llevar a la práctica el conocimiento adquirido de la palabra de Dios en su OMA diariamente, o en su grupo ser, o en la iglesia, cuando usted viene acá el domingo. Todos tenemos que orar. Hermanos, todos los días tomamos decisiones, ¿o no? Uno toma decisiones si se levanta o no se levanta, ¿sí o no? ¿Se baña o no se baña? ¿Va a trabajar o no va a trabajar? Los niños no tienen todo ese chance, ¿no? Porque ellos todavía no deciden si van o no van a estudiar, ¿cierto? A no ser que se inventen una enfermedad o algo así para hacerse los locos y no ir al colegio. Pero todo el tiempo estamos tomando decisiones. Muchas de estas decisiones son tomadas sin consultar con el Señor y traen consecuencias. Así que la primera invitación que aparece aquí es orar por sabiduría. Pablo pide que el Espíritu Santo les dé sabiduría. Y el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice: si alguno está falto de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, la cual, ¿qué va a pasar? Él dará abundantemente y sin reproche le será dada. Hermano querido, cada día, niños, cada día tenemos que orar pidiendo al Señor sabiduría. Hermano, mire, si nosotros hubiéramos hecho esto cada día en nuestra vida, muchos de los problemas, muchos de los dolores y muchas de las situaciones difíciles que hemos tenido que pasar, nos lo hubiéramos evitado. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no me protege? ¿Por qué no me permite salir de esto? ¿Cuándo le preguntó a Dios? ¿Cuándo se tomó el tiempo de orar pidiendo al Señor si esa era su voluntad o no era su voluntad? Y después de que armamos el zafarrancho y hacemos el daño y tomamos la decisión equivocada y vienen las terribles consecuencias, entonces hablamos con Dios.
Hermano querido, una oración de cada día debe ser: Señor, dame sabiduría. Que el Espíritu Santo me dé sabiduría para poner en práctica el conocimiento que tengo de la palabra de Dios. Pero no solo eso. ¿Qué es lo segundo que pide Pablo por ellos? Que el Espíritu le dé revelación. ¿En qué? En el conocimiento del Señor. Otras versiones dicen para que puedan crecer en el conocimiento del Señor. Hermano, yo tengo una convicción, es que la vida cristiana se trata de eso, de conocer al Señor, de una relación con Él para conocerle. El libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 6, dice: alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Somos llamados a crecer en el conocimiento del Señor. Ahora, ¿por qué es importante crecer en el conocimiento del Señor? Porque a partir del conocimiento que yo tengo del Señor, de esa misma manera yo vivo, de esa misma manera yo me relaciono. El conocer al Señor, el entender quién es Él, su carácter, su naturaleza, que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es un Dios de gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese conocimiento real, íntimo, vivido con Él, me lleva a vivir de cierta manera. ¿Por qué muchas personas viven y toman decisiones de cierta manera que termina trayendo consecuencias terribles sobre sus vidas? Porque no conocen al Señor. Porque no conocen al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: quiero conocerle a Él. Filipenses 3, versículo 10. Conocer al Señor es la tarea nuestra de cada día. Crecer en el conocimiento del Señor debe ser algo que usted y yo debemos tener como prioridad en nuestras vidas. Los niños necesitan conocer al Señor. Y necesitan, y yo quiero hablarle a los niños que hay en este lugar. La mayoría de los niños que hay en este lugar, en este auditorio hoy, son niños que han sido formados en la iglesia cristiana. Y de alguna manera muchos de ellos han estado acá porque sus papás los hemos traído. Han sido formados por nosotros. Pero chiquitos, ustedes necesitan conocer al Jesús que conocen sus padres, como una experiencia personal. Necesitan conocerlo. Hermano, dependiendo el conocimiento que tenemos del Señor, así mismo actuamos y así mismo nos comportamos. Yo le decía hace un tiempo, Sofía contándome algo de su colegio, hablando ahí con sus compañeras. No me acuerdo de qué estaban hablando, pero le preguntaron a Sofía algo así, como si ella podía hacer eso, si podía ir, alguna cosa así. Y Sofía le respondió: no, yo no. ¿Y por qué no? Es que usted no conoce a mi papá. Mi papá no me permitiría una cosa de esas. Ella actúa de acuerdo a lo que sabe, de lo que conoce de su padre. De la misma manera, en nuestra relación con el Señor, terminamos relacionándonos con Él y terminamos tomando decisiones y terminamos actuando dependiendo del conocimiento que tenemos del Señor. Y la pregunta es: ¿cómo conocemos al Señor? Permítame recordarle lo siguiente. La respuesta es sencilla. A Él lo conocemos a través de orar lo suficiente y de meditar la palabra lo suficiente. No hay otra manera de conocer al Señor. No hay otra manera de conocer a Cristo y de conocer a Dios, el plan de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios, por fuera de las Escrituras, de leer la palabra, meditar la palabra y por fuera de la oración. Así que necesitamos que el Señor nos ayude a conocerle más a Él cada día. Pero ¿qué es lo otro que dice el texto en el verso 18? Para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y sepáis entonces cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y cuál es la riqueza de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria del Señor? Las hemos visto las semanas anteriores. Él nos eligió, Él nos predestinó, Él nos aceptó, Él nos adoptó, Él nos redimió, Él nos perdonó, Él nos dio el Espíritu Santo, nos selló con el Espíritu Santo. Todo esto hace parte de las riquezas de la gloria y de la gracia del Señor. Así que Pablo parece que está interesado, hermanos. Hace 8 días decíamos, no es suficiente con oír, se necesita creer.
Pero esa obra de creer es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Una cosa es que usted haya escuchado cosas acerca de Dios, de lo que somos en Cristo, de que soy su hijo, que soy amado por Él, que soy perdonado, que fui comprado por Él, etcétera, etcétera. Pero otra muy diferente es creerlo. Otra muy diferente es creerlo. Otra muy diferente es comprender qué significa eso para mi vida hoy. ¿Qué significa que soy su hijo? ¿Qué significa para mí haber sido comprado, que soy amado por Dios, que fui adoptado como su hijo, que soy perdonado por el Señor? ¿Qué comprende eso? ¿Qué implicaciones tiene eso para mi vida, para la manera como oro, para la manera como me relaciono con los demás? Necesito comprender esto. Pablo está orando por esto. ¿Y saben por qué, hermanos? Por la sencilla razón de que en la medida en que yo crea esto y comprenda eso, eso va a afectar claramente la manera como yo me relaciono con el Señor. Claramente. La manera como oro, la manera como vivo, la manera como me comporto. Lo que yo creo va a determinar la manera como actúo. ¿Me hago entender? Y permítame ilustrarlo con dos historias. Estas son dos historias verídicas. Pasó en Inglaterra. Un hombre murió y le dejó 7 millones de euros a su heredero. Entonces colocaron un anuncio en el periódico que decía esto: los bares de esta ciudad, así como las posadas más miserables que suelen ser frecuentadas por los vagos, están siendo objeto de una intensa búsqueda en el día de hoy, para tratar de encontrar a una persona, y daban el nombre de la persona, de 50 años, un graduado de la Universidad de Oxford, que ha heredado la mitad de una herencia de 7 millones de euros. El Departamento de Personas Perdidas espera que entre aquellos indigentes que frecuentan lugares como estos o en alguno de los hoteles baratos de esta ciudad aparezca el hijo del acaudalado naviero que ha dejado la fabulosa herencia. Imagínese eso. ¿Sabe cómo termina esta historia? Que lo encuentran. Pero cuando lo encuentran, está muerto a las afueras de un negocio. Es decir, este hombre murió sin saber que era rico. Murió como un pordiosero y como un indigente, ignorando que había podido vivir como un rey con todos los beneficios y los privilegios. ¿Sabe, hermano? Yo creo que dentro de la iglesia cristiana pueden haber cristianos que viven de esta manera, que viven como pordioseros espirituales, logrando, arañando cada domingo un poquito de algo para ver cómo les alcanza hasta el otro domingo, ¿no? Y viven una relación con Dios tan miserable, tan escasa, tan pobre, cuando podrían estar, como dice el mismo texto, experimentando la plenitud, el disfrute, el deleite que implica todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, todo lo que somos en Cristo, todo lo que Él hizo por nosotros y todo el paquete incluido que tenemos con Él. Ahora, permítame contarle la otra historia. Un heredero de un noble británico que vivió en la pobreza como miserable, finalmente muere el hijo de este noble, muere el noble, y entonces buscan al heredero y lo encuentran y le cuentan la buena noticia y le contaron que era heredero de un noble que había muerto. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Cuenta el artículo que el hombre creyó a la buena noticia. Creyó eso y de inmediato la publicidad lo convirtió en una persona conocida. Entonces el hombre se fue para una sastrería, compró traje de noble, compró tiquetes de primera clase para irse al país a reclamar la herencia, y todo alrededor de él cambió a la elegancia, a la comodidad, al bienestar y a todos los privilegios que tenía. ¿Y sabe por qué? Porque él creyó. Él había creído que esa fortuna era suya y actuó en consecuencia en él. Muchos cristianos hoy no viven, sobreviven.
no disfrutan, viven con lo elemental, viven con lo básico. Viven con lo básico, viven con las obras, viven con lo poco, como por dioseros espirituales. ¿Cuándo podrían vivir disfrutando de la riqueza que Dios les ha dado, incluso no solamente para ellos mismos, sino aún para otros? Creo que la oración del apóstol Pablo está en esta dirección, que podamos vivir la vida cristiana y que podamos experimentar toda la plenitud de ella, hermanos. Muchos cristianos, la vida cristiana es una simple religión vacía, pura práctica religiosa, sin vida, sin gozo, sin deleite, sin plenitud, sin libertad, sin paz. Cuando tenemos toda la bendición del Señor y la posibilidad de vivir un cristianismo lleno de gozo, de esperanza, de plenitud, de bienestar, de victoria sobre todas las cosas, hermanos. Necesitamos orar para realmente saber, dice el texto, cuáles son las riquezas que tenemos, cuál es la esperanza que tenemos. Así que ya ahí tenemos 3 cosas más para orar. Orar por sabiduría, orar por conocerle a Él, pero orar para ser conscientes de toda la riqueza que tenemos en Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando sea consciente de esto, voy a vivir de acuerdo a esto. Mira, hermano, yo viví condenado mucho tiempo, porque cuando yo conocí al Señor, a mí me enseñaron que prácticamente yo me tenía que ganar todo con el Señor, y que la única manera de poder tener contento al Señor es que yo estuviera haciendo todo el tiempo cosas para Él. Entonces yo le pagaba al Señor a punta de ayunos, oraciones, diezmos, asistencias a la iglesia, servicios en los ministerios, etcétera, etcétera. Hasta que el Señor me convenció que Él me amaba, que yo era su hijo, no por lo que hiciera, que no tenía que pagarle en módicas cuotas de servicio, de diezmos y ofrendas, de congregaciones y de ayunos, etcétera, etcétera, lo que había hecho, que Él me lo había dado por su pura gracia, por su puro amor y por el afecto de su voluntad. Y el comprender esto quitó de mi corazón la culpa, quitó la condenación y empecé a disfrutar la vida cristiana y la plenitud de la vida cristiana de otra manera. Lo que creemos acerca de Dios, lo que creemos acerca de la palabra de Dios va a determinar la manera como actuamos, la manera como nos relacionamos y la manera como vivimos nuestra vida cristiana en relación con Dios y la manera como nos relacionamos con los demás. Pero hay algo más que dice el verso 19. ¿Cuál es la otra oración de Pablo en el verso 19? ¿Por qué? ¿Qué dice? Para que sepan de qué. Del gran poder que actúa y que habita en nosotros, que es nada más y nada menos el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Así que debemos orar para ser conscientes del poder que actúa y que vive en nosotros, que no es nada diferente que el poder del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Nos selló con el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir, hermanos, que no hay nada que nos pueda esclavizar. Quiere decir que no hay nada que nos pueda someter o que nos pueda controlar. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que actúa en mi vida, escuche bien, y que puede quitar, erradicar de nuestra vida todo aquello que me esclaviza, todo aquello que me controla, todo aquello que no glorifica al Señor. Pero también es el mismo poder que puede resucitar, dar vida, vivificar todo aquello que a veces se duerme. Él puede traer un despertar en mi corazón. Él puede avivar mi relación con Él. Él puede hacer que la vida de oración no sea una tortura. Seamos honestos, hermanos. No levante la mano. Pero ¿para cuántos de ustedes orar es una tortura? ¿Cuántos no tienen vida de oración? ¿Cuánto la oración no es una prioridad? Seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes leer la Biblia
y meditarla es una terrible tortura. Es más, es posible que para algunos sea lo que utilicen para poderse dormir rápido. Leer la palabra. Para otros pensar en la posibilidad de servir, de una relación viva con el Señor, evangelizar, etcétera. Hermanos, el poder que actúa en nosotros es el mismo que resucitó a Cristo de los muertos. Él puede resucitar, avivar nuestra vida con Él. Él puede hacer que yo me apasione por lo que a Él le apasione, que yo ame lo que Él ama y que yo odie lo que Él odia. Él es el que tiene el poder y vive en nosotros, ya está en nosotros el poder para hacer que yo no sea esclavo de nada de esto. El problema es que nosotros tenemos ese poder viviendo en nosotros, pero no lo sabemos o no vivimos de acuerdo a eso. ¿Sabe? Cuando estaba preparando eso, pensé en los elefantes. ¿Han visto usted que los elefantes, semejante mole de fuerza, y los elefantes los amarran con una cuerdita pequeña o con una cadena pequeña? ¿Y ustedes se han dado cuenta que los elefantes no se mueven? Yo le hago una pregunta, ¿usted cree que el elefante puede dañar esa cuerda? Tiene toda la fuerza y tiene todo el poder para quitar no solamente la cadena y la cuerda, sino para levantar el palo completo. Pero lo condicionaron desde bebé. Y él aprendió que no puede moverse, que no puede quitar la cuerda o la cadena. ¿Sabe? Yo creo que muchos cristianos nos pasa algo parecido. La cuerdita de la ira, de la falta del perdón, del resentimiento, de la mentira, de la pornografía o de cualquier otra cosa ahí amarrados. Teniendo el poder, viviendo dentro de nosotros, para ser libre de esto, para que nada nos ate, para que nada nos esclavice, pero no lo sabemos. Entonces no vivimos de acuerdo a esto. Yo quiero recordarle que quizá lo que debemos hacer es orar, para que el Señor nos ayude a comprender que ese poder actúa y vive dentro de nosotros. Pero ahí no termina el texto. Mire cómo terminan los versos 21 al 23. Que yo creo que eso hace parte de la motivación nuestra para orar. La Biblia nos dice en los versos finales, 21 al 23, que Él está sentado en lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y nombre, en este mundo y en el venidero. Todas las cosas están bajo sus pies y Él es la cabeza de todas las cosas. Es decir, Cristo no solo resucitó entre los muertos, sino que está sentado a la diestra del Padre, fue exaltado hasta lo sumo y fue puesto sobre todo principado, autoridad y sobre todo nombre que se nombre hasta la eternidad. Esto es de lo que habla Filipenses capítulo 2 versículos 5 en adelante, hasta el verso 11. Es decir, hermanos, ¿qué puede ser más motivante para nosotros para orar que saber que al Dios al cual le pedimos, al Dios al que oramos, es aquel que está sentado en lo más alto, que es la cabeza de todas las cosas, que no hay poder, no hay dominio, no hay señorío, no hay pecado, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay absolutamente nada por encima de Él. Él está por encima de todas las cosas. Recuerda lo que dice Efesios más adelante en el capítulo 3, cuando dice, y aquel que... perdón. Me confundí con Judas, 1:24. Perdóneme. Sí, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos ayude a recordar y a comprender, hermano querido, que el Dios creador de los cielos y la tierra, que el Dios que hizo todo lo que vemos, que el Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, está sobre todo,
que nada, absolutamente nada, podrá detener el avance del reino de Dios, del propósito del Señor. Nada podrá detener el hecho de que la iglesia de Cristo terminará siendo todo lo que el Señor ha planeado que sea. ¿Sabe? A mí esto me anima y me motiva cuando me enfrento a ciertas realidades que enfrentamos. Cuando uno va al Tunal y se enfrenta con la realidad de estos chicos esclavizados por las drogas, esclavizados por esto, dominados como esclavos, sometidos al poder de las tinieblas a través de las drogas. Leer esto, recordar que el poder que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo que actúa en nuestras vidas. Recordar que Él está sobre toda autoridad, dominio, principado, potestad, etcétera, etcétera. Me da esperanza, porque quiere decir que hay esperanza para esos muchachos. Porque nada de eso está por encima del Señor. Y que una palabra del Señor será suficiente para hacerlos libres. Esto me da esperanza porque me recuerda que el Señor está por encima de todo dominio de las tinieblas, sobre vidas, sobre personas, sobre lugares, etcétera, etcétera. Que el Señor está por encima de todo poder perturbador como es la enfermedad. Que el Señor está por encima de las realidades que enfrentamos. Dios sigue siendo Dios y nada podrá detener el avance y el cumplimiento de los planes del Señor. A ese Dios es al que oramos, hermanos. A ese Dios es el que adoramos. Querido hermano, Judas capítulo 1 versículo 24 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. De lo que está hablando esto es que aquel que está por encima de todo, que es cabeza de todo, de la iglesia, está de nuestro lado, de nuestra parte, está actuando y viviendo dentro de nosotros. La obra será terminada en nosotros. Algunos creen que acá hay la lucha entre el bien y el mal está entre Satanás y Dios. No, Satanás está debajo. No hay nada igual a Él. Él está sentado en lugares celestiales, a la diestra del Padre. Él fue exaltado hasta lo sumo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y delante de Él se doblará todas rodillas de los que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese es el Dios que vive dentro de nosotros. Así que no puede haber nada que pueda esclavizarnos, nada que pueda someternos. Hay toda la esperanza y toda la posibilidad de que nosotros podamos vivir el último versículo de esta mañana. ¿Qué dice el último verso? El verso 23. Y con eso terminamos. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Quién es la plenitud? ¿Quién es? No, lea bien. Lea bien. ¿Sí es lo que dice el verso 22? Que lo puso como cabeza la iglesia. La iglesia, la cual es que la plenitud. ¿La plenitud de quién? De aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud. ¿Y por qué la iglesia es la plenitud? Porque Él la llena. Porque Cristo la llena. Hermano querido, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser la plenitud. Esta iglesia preciosa tiene que vivir en plenitud, en gozo, en libertad, en victoria, avivada, feliz por toda la obra del Señor en nuestras vidas. El problema es que muchos cristianos no vivimos en plenitud.
Y por eso la oración de Pablo: Señor, yo te doy gracias, dice Pablo, porque ya sé que están caminando contigo, están mostrando el amor hacia los demás. Ahora te pido, Señor, alumbra los ojos de su entendimiento, dales un espíritu de revelación, de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo. Señor, ayúdales a comprender, a entender toda la herencia que tienen, la riqueza que tienen. Ayúdales, Señor, abre sus ojos para que puedan ver y comprender el poder que actúa en ellos. Ayúdales a ver que tú eres la cabeza de todas las cosas, que todo está bajo tus pies, que tú eres Señor y tienes el dominio sobre todas las cosas. Porque cuando entendamos y comprendamos y creamos realmente esto, entonces seguramente nuestra manera de vivir, nuestra vida cristiana será diferente. Nada nos esclavizará, nada nos robará el gozo, la bendición y la libertad que el Señor nos ha llamado. Amén. Vamos a orar, hermanos, de esta manera.